Sumida en el caos, así quedó Bogotá ayer. No hay otra palabra más que caótica para mostrar y para tratar de describir lo que sucedió ayer en la capital de Colombia. Todo inició porque los estudiantes de universidades estatales decidieron convocar unas marchas y bueno, durante todo el recorrido de la marcha hubo actos vandálicos, desde trancar a los vehículos, desde no permitir la libre circulación de las personas, hasta robar en centros comerciales, en pequeños locales comerciales, y ahora incluso incendiaron policía, porque lo más terrible que ocurrió ayer, y lo increíble, porque es que uno no cree que esto pueda ocurrir en un país civilizado como debería ser Colombia, pues resulta que dentro de la marcha de estudiantes a alguno de los vándalos se le ocurrió prenderle fuego a un policía. Eso ocurrió afuera de RCN Radio, de una emisora donde habían 6 policías con un bolillo y un escudo. Eso era lo que tenían, y de repente de la marcha sale un vándalo encapuchado y tira una molotov e incendia al policía. Estuvo durante segundos envuelto en llamas. Si no es por el actuar rápido y bueno, un milagro, se salvó este policía. Ahora, esto lo que revela son varios errores grandes que hay en este país y que quedaron en evidencia ayer. Primero, una pregunta básica. ¿Por qué ponen a 6 policías que simplemente tienen un bolillo y un escudo a cuidar una emisora que en repetidas ocasiones, cuando ha habido estas marchas, los estudiantes la han atacado? Han tirado piedras, han tirado palos, dañan la fachada, tiran pintura. ¿Con qué objetivo ponen a 6 policías desarmados ahí? ¿Para humillarlos? ¿Para ponerlos de blanco? No entiendo, porque es que igual estos policías físicamente no pueden hacer nada. Físicamente me refiero a que apenas tienen un bolillo y un escudo contra una turba bastante numerosa y además contra unos encapuchados que incluso tienen bombas molotov. Pero además es que en Colombia, incluso si estuvieran armados los policías, en Colombia parece que no se puede uno defender, aún si es autoridad, porque en Colombia, por ejemplo, hace poco salió un video en el que le ponen un machete en el cuello a un militar y el militar no hace nada a pesar de que tiene un fusil. Entonces la pregunta es, ¿para qué estaban esos policías ahí? Si de todas maneras no podían reaccionar, y entonces esta gente iba a hacer lo mismo que hace siempre, tirar piedras, tirar palos, pintar la fachada. ¿Los ponen ahí para humillarlos o para qué? Bueno, luego, cuando entra el SMAT, bueno, el escuadrón antidisturbios, está mejor protegido que los policías y tienen para tirar gases lacrimógenos. Entonces entra el SMAT, el policía que estaba incendiado logran apagarle las llamas, el SMAT logra echar para atrás a los vándalos que estaban atacándolo, pero hasta ahí queda todo, no pasa nada. Es decir, un vándalo, un delincuente acaba de incendiar a un policía y no pasa nada en frente de otros policías, en frente del SMAT, y nadie intenta capturarlo, nadie intenta hacer nada en ese momento. Ese muchacho, ese delincuente, va y se esconde entre la turba y sale corriendo y nadie intenta hacer nada. Eso no puede ocurrir. No puede ocurrir que ante semejante hecho, en un lugar que siempre atacan, es decir, ese lugar debió estar preparado para que si llegaba a ocurrir algo así, tuvieran inmediatamente cómo capturar o cómo buscar a esa persona, o por lo menos identificarla. Algún representante a la Cámara por Bogotá habló de disparar bombas de pintura para poderlos identificar después y capturarlos después, pero no se hizo absolutamente nada. No puede suceder eso, no pueden poner a 6 policías desarmados sabiendo que igual van a pintar la fachada, igual van a tirar piedras, pero estos pobres hombres, pobres muchachos no se van a poder defender y el SMAT simplemente parece que no puede actuar. Eso hay que corregirlo, y hay que corregirlo desde el principio. Es decir, no se puede permitir ni la más mínima violación a la libertad y a la propiedad privada, porque esto ocurre como cuando a un niño chiquito le permiten hacer una travesura, que los papás no lo castigan, entonces el niño avanza en sus travesuras y cada vez hace cosas peores porque dice, bueno, nadie me castigó, entonces sigo adelante. Bueno, los criminales son iguales, obviamente, en una escala que uno ni se imagina. Nadie, creo que se imaginó que se les hubiera ocurrido a estos vándalos incendiar a un policía. Eso es demasiado, está completamente salido de todo. Entonces, hay gente que dice, bueno, está bien que salgan a marchar y que obstaculicen la vía, que paren el tráfico. No, eso no está bien, eso no se puede permitir.
Desde ahí hay que frenarlo. Si van a salir a marchar, salgan a marchar por la mitad de la calle y dejen por lo menos un carril para que los carros pasen. No pueden tampoco encerrar a las personas en las estaciones de Transmilenio, como ocurrió ayer. Muchas personas se quedaron atrapadas en medio de la pelea entre el ESMAD intentando contener a los vándalos y pues toda la turba y los vándalos adelante. Eso no puede ocurrir. Hay gente que dice, es normal que rayen las paredes, y se escucha normal. La gente dice, ay, viene una marcha hoy, entonces van a rayar otra vez las paredes. Eso no debería ocurrir. Es el colmo que las autoridades colombianas permitan que se rayen paredes, porque es que es propiedad privada que se debe defender, no es mínimo. Simplemente hay que, a los que hagan eso, capturarlos. Están atacando la propiedad privada. Luego, llegar hasta el punto de incendiar a un policía muestra que se ha permitido antes muchas cosas que no se debieron permitir, y esas cosas hay que frenarlas. Ahora también hay que hacer un llamado a los estudiantes de verdad que están en esas marchas. Ojo, porque ustedes seguramente no querían que incendiaran a un policía y no era su intención, la mayoría, supongo. Yo creo que las personas en general son buenas, pero al estar en la marcha están encubriendo a un delincuente. Ustedes no pueden participar en una marcha de la que salió un hombre e incendió a un policía. No pueden participar de marchas en las que rayan las paredes y en las que les tiran piedras a RCN cada que pasan por allí, y en la que incluso atracan locales comerciales. Por favor, un llamado a la cordura, ¿no? Si yo estoy participando en una marcha y hacen eso, lo que debo hacer es irme. No me puedo quedar ahí, no me puedo quedar sirviéndole de escondite a estos bandidos, porque el que incendió al policía se escondió entre ustedes, entre los estudiantes que estaban ahí y que no querían que eso pasara, pero pues igual estaban ahí. Un llamado para eso. Y también un llamado a discutir los temas de fondo de la educación, porque hay mucha confusión en eso. Mucha gente dice, bueno, sí, hubo un acto vandálico, como le escuché a una actriz de televisión muy famosa en un video diciendo, hubo un acto vandálico, pero es que primero fueron violados los derechos de los estudiantes a la educación. Mucha gente dice, bueno, sí, hay que darle dinero a la educación, pero no se habla del debate de fondo. ¿De verdad las universidades estatales necesitan más dinero para funcionar bien? Porque es que lo que dicen es que es culpa de que no hay dinero. O sea, los estudiantes y desde los trabajadores de la educación estatal no se habla de malos procesos de contratación, no se habla de mal funcionamiento, no se habla de que la plata se pierda, no se habla de los malos resultados, no, todo funciona perfecto en la universidad estatal, todo es maravilloso, lo único que hace falta es dinero, lo único que quieren es plata, que Duque les dé plata. Y Duque, pues lo que ha hecho es darle plata cada vez que presionan. Ahora, si Duque llega en este momento a darles más plata después de que incendiaron a un policía, este país se salió de las manos. Entonces, esto no es viable. Entonces, el problema de verdad es que necesitan más plata. Bueno, esta semana escribí una columna en la que hablaba de datos muy importantes de los que no se habla en el país, de los que nadie quiere hablar y que son fundamentales para saber si de verdad el problema de la educación estatal es más plata. Si lo que hay que hacer es darle más plata a las universidades estatales. La columna la pueden buscar en el Pan Am Post, se llama ¿Por qué los pilos eligen las privadas? Pero les voy a dar solo algunos datos para que vean que el problema no es que hay que darle más plata a las universidades estatales. Miren, un estudiante de la Universidad de los Andes cuesta 16.344.000 el semestre. Es decir, en promedio, eso es lo que paga un estudiante de la Universidad de los Andes por semestre. La Universidad de los Andes es la mejor universidad del país, con los mejores salarios, sus egresados tienen los mejores salarios, 16.344.000. Ahora, si ustedes dividen el presupuesto de la Universidad Nacional, la universidad estatal más importante de Colombia, que está ubicada en Bogotá, si ustedes dividen el presupuesto anual de esa universidad por el número de estudiantes que tiene, da que cada estudiante cuesta aproximadamente 16 millones. Ahora, estamos hablando de una diferencia muy poca, 344.000 pesos. Es decir, un estudiante de la Universidad Nacional cuesta 16 millones, un estudiante de la Universidad de los Andes, privada, la más cara del país, cuesta 16.344.000. Ahora, hay otras universidades privadas que cuestan mucho menos que la nacional. Por ejemplo, en la Javeriana, un estudiante de Administración de Empresas paga 10.965.000. Es decir, 6 millones menos que el estudiante de la nacional, que lo que cuesta un estudiante de la nacional. Ahora, si se van, por ejemplo, a la Universidad Gran Colombia,
Un estudiante de administración de empresas cuesta 3.178.000 pesos el semestre, le cuesta a un estudiante, eso es lo que paga, mucho menos que en la nacional. Ahora comparemos lo básico, las instalaciones de la Universidad Nacional. Se llegan a parecer a la Universidad de los Andes, que más o menos cuestan lo mismo, más o menos cuestan 16 millones. En algo se parecen las instalaciones de la Nacional con la Universidad de los Andes. La Universidad Nacional, hay edificios que están cayendo a pedazos. Evidentemente no tiene nada que ver. Los baños de las universidades estatales no tienen papel higiénico. Las cosas siempre están sucias. Los edificios se caen. Compárela también a la Nacional con la Javeriana, con la Gran Colombia, con la que se le ocurra. La Universidad Nacional en instalaciones no tiene cómo competirle. Está completamente fuera de mantenimiento. Si la Nacional vale casi lo mismo que los Andes, ¿por qué no funciona igual en términos de instalaciones? Y si vale mucho más que la Javeriana o la Gran Colombia, ¿por qué no es mucho mejor que esas dos universidades? ¿Por qué no se ven más bonitas? ¿Por qué no se ven pintados los edificios? ¿Por qué no hay papel en los baños? Bueno, entonces alguien me diría, lo que pasa es que eso se compensa con la calidad de la educación y con todos los buenos profesores que pueden tener los estudiantes de la Nacional. Entonces la pregunta sería, ¿se ve reflejado eso en los sueldos de los egresados de la Nacional? Es decir, si vale más o menos lo mismo, entonces uno diría que un egresado de la Nacional terminaría ganando casi lo mismo que un egresado de los Andes, porque es que se invierte mucho dinero en la Nacional, mucho más, porque definitivamente el dinero no lo invierten en mantenimiento, ni en lo básico, ni en aseo, ni en esas cosas. Entonces, si todo ese dinero lo invierten en los profesores y en la buena educación que le dan a sus egresados, uno diría entonces que el egresado de la Nacional incluso debería ganar más que el egresado de los Andes, pero resulta que las cosas no son así. Miren estos datos, un estudiante de administración de empresas de la Universidad de los Andes, el primer salario, el salario de enganche es de 3.151.811 pesos. Ahora, el salario promedio de enganche de un egresado de la Universidad Nacional es de 1.607.927 pesos. O sea, vale casi lo mismo un estudiante de la Nacional que un estudiante de los Andes, pero un estudiante de los Andes egresado, recién egresado, se gana el doble de lo que se gana un estudiante de la Nacional. Ahora, si lo comparan con las otras universidades que son muchísimo más baratas que la Nacional, por ejemplo, la Javeriana, recuerden, un estudiante de la Nacional estaría costando 16 millones por semestre, un estudiante de administración de la Javeriana paga 10.965.000, 6 millones menos. Un estudiante recién egresado de esa carrera, de la Javeriana, se gana 2.148.919 pesos. El estudiante de la Nacional, repito, se gana 1.607.921 pesos. Eso quiere decir que el estudiante de la Javeriana paga mucho menos, 6 millones menos, vale 6 millones menos el semestre, pero se gana mucho más en el salario. Entonces, definitivamente las cosas simplemente no están funcionando. Tenemos a unos estudiantes que arman marchas, que hacen paros, a los que se les permite de todo, hasta incluso incendiar a un policía, y que lo que piden es más dinero, y mucha gente ve loable esta causa y dice, bueno, sí, se necesita más dinero para la educación, pero nadie da el debate de verdad se necesita más dinero para que la educación funcione. Bueno, es que por ningún lado se ven resultados. Las instalaciones de la Nacional no funcionan y en general de las universidades estatales no funcionan y no son nada a comparación de las instalaciones de las universidades privadas. Pero tampoco parece que le invierten ese dinero a educar bien a sus estudiantes, porque sus estudiantes resulta que terminan ganando menos que universidades en las que un estudiante cuesta muchísimo menos. Entonces, propuesta sencilla: vouchers para la educación, no subsidiar la oferta sino la demanda. Es decir, démosle ese dinero de los subsidios a los estudiantes directamente, un cheque que ellos solo pueden utilizar en alguna universidad y que ellos elijan la universidad que quieren utilizar. Entonces, por ejemplo, le saldría mucho más barato al Estado pagarle a un estudiante los 10 millones que cuesta un semestre en la Javeriana, y le saldría mucho mejor tanto al país como al estudiante, porque tendría un sueldo mucho mayor cuando se gradúe y durante toda su carrera disfrutaría de unas instalaciones mucho mejores y de un trato mucho mejor en esa universidad.
Entonces hay cosas de fondo que hay que debatir y esto ni siquiera es un problema político, porque miren, algunos dirán es que Iván Duque se va a meter en un problema donde diga que acaba la universidad estatal, las universidades estatales y que ahora le va a dar ese dinero a los estudiantes para que ellos elijan la universidad privada. No se va a meter en ningún problema. Les cuento a los que no saben esta cifra, resulta que con el programa Serpilo Paga, que es precisamente eso, darle el dinero al estudiante para que él elija la universidad, se comprobó que cuando se les da la posibilidad de elegir a los estudiantes, lo que hacen es elegir universidades privadas. ¿Por qué? Porque no son tontos y porque incluso sin mirar datos es evidente lo que sucede, es evidente que las instalaciones son mejores, es evidente que el trato es mejor y es evidente que estas personas alcanzan muchos mejores puestos. El 80% de los beneficiarios con Serpilo Paga escogió universidades privadas. Entonces Duque ni siquiera tendría ningún problema. Señor Duque, usted puede salir mañana, señor presidente puede salir mañana y decir, de ahora en adelante los subsidios se darán a los estudiantes, ellos eligen la universidad privada, desaparecemos las universidades estatales y no va a suceder nada, porque es que resulta que los estudiantes van a estar felices de poder estudiar en estas universidades privadas y poder obtener este tipo de sueldos una vez que se gradúen y poder disfrutar de las instalaciones de una universidad privada y de las comodidades de una universidad privada. Entonces, primero, un llamado a las autoridades desde la policía de Bogotá y la policía de cada una de las ciudades en las que hubo marchas y sucedieron estas cosas, pasando por el alcalde y terminando incluso en el presidente, por supuesto, que es el encargado del orden público, para que tienen que controlar esto. Desde lo más pequeño no se pueden permitir ataques a la propiedad privada, ni a la libre circulación de las personas, ni a la libertad de las personas. No se puede permitir nada de eso, es hora de frenar eso. Pero también un llamado tanto a los estudiantes como al gobierno a que se dé un debate de fondo de si lo que necesita la educación en Colombia es más dinero para las universidades estatales, porque es que evidentemente no está produciendo resultados. Entonces vamos a dar el debate de fondo y a de verdad encontrar cuál es el problema de la educación en Colombia y cuál es el problema de las universidades estatales.